Buenos días a todos ustedes. Para aquellos que nos ven a través de las redes sociales, también muy buenos días. Es un privilegio para mí poder estar acá con ustedes esta mañana. Vamos a disfrutar de una semana llena de bendiciones con el favor de Dios, esperando que Él pueda repartir a cada quien precisamente lo que necesita para su vida espiritual. Este servidor es solamente un administrador de la palabra, pero Dios es el que hace el trabajo. El Espíritu Santo es quien realmente llega al corazón de la persona que está necesitando escuchar, y Él convence de pecado, de justicia y de juicio, como está escrito. Aun cuando no estamos en el templo, Él trabaja con nosotros en la casa mientras cocinan las mujeres, mientras los hombres van al trabajo, mientras nos acostamos un rato, mientras estamos haciendo cualquier cosa. El Espíritu de Dios está trabajando. Él nos habla, nos recuerda, nos anima, nos persuade, pero nunca nos obliga. Nunca nos obliga. Eso es lo lindo de Dios. Siempre te va a invitar, nunca te va a obligar. Y está en nosotros, como seres libres, de decidir qué es lo que vamos a elegir para nuestra vida. Bien, hermanos, esta semana vamos a estar con esta semana de conferencias que tiene que ver con la esperanza. Y en este día sábado, vamos a hablar acerca de un tema, o tal vez dos temas diferentes, todavía no me he decidido. Pero este tema de ahora mismo tiene que ver con un elemento que es parte integral de todos nosotros como seres humanos, como pecadores. Es algo con lo cual tenemos nosotros que lidiar, que luchar todos los días. Se nota más en los adultos. Sin embargo, también los jóvenes adolecen de esto, y los niños también lo sufren, aunque no tanto. Allá en Charlotte, en Carolina del Norte, yo soy maestro y yo enseño niños desde el kinder hasta quinto grado. Les enseño inglés. Y conozco mucho, porque ya tengo más de 20 años enseñando, conozco mucho la psicología infantil y sus reacciones especialmente. He aprendido a tratar con niños de todas estas edades, y puedo mirar en sus ojos cuando hablo con ellos, puedo mirar el miedo que sienten, puedo mirar también cuando tienen ganas de llorar, cuando quieren sonreír, puedo ver la actitud que ellos toman cuando están deseosos de aprender algo y cuando quieren salir corriendo también. Uno se da cuenta, lo va conociendo, y también ellos también, por supuesto, adolecen de este problema que todos nosotros tenemos, y ese problema, hermanos, no es otro que la duda. Dudar. Corría el año, déjenme pensar qué año era como el año 1982, por allí, y estaba yo en Colombia, en una ciudad de Colombia, en Medellín. Estaba haciendo yo mi curso o carrera de teología, y como pasa con muchos de los estudiantes que nos vamos a estudiar a una tierra extraña, en aquel tiempo, hermanos, no había celulares, no había computadoras como las que tenemos ahora, no existía nada de eso de textearse, de que en segundos la comunicación llegase al otro lado del mundo. En aquel entonces todo era a través de cartas. Escribe una carta, mándala, pone un sello y espera que llegue allá unos 15 días de camino, y después a que la lean y te regresen la carta, otros 15 días de camino. Así que las comunicaciones eran así como que de mes a mes o de 2 meses en 2 meses. Bueno, sucede que en esa oportunidad me di cuenta que, estando yo en un internado, estaba estudiando en la Universidad Adventista de Colombia, y no tenía yo pasta dental, no tenía yo jabón para bañarme, no tenía nada. O sea, mi despensa de artículos personales estaba casi completamente vacía.
y tampoco tenía dinero. Ustedes saben que ese es el gran flagelo de la humanidad y especialmente de los estudiantes. Así que entonces ya yo había recurrido varias veces a mis compañeros pidiéndoles un favor, me puede dar, por favor, me puede dar, y ya me daba pena. Me daba pena seguir pidiendo prestado o pidiendo pasta, o sea. Así que entonces yo, en medio de mi falta de experiencia espiritual, yo simplemente dije, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo yo hacer ahora? No tengo nada. Y es muy vergonzoso andar por ahí así. Así que entonces escuché en esa oportunidad, Dios me mandó, no fue que yo escuché, Dios me mandó un sermón en el mismo campus donde estaba. El miércoles, en la hora del culto, alguien predicó acerca de la oración. Y escuché el mensaje, la oración, dijo que no, y si todos los versículos bíblicos que tanto conocemos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y todo aquello que pidierais en mi nombre creyendo. Yo escuché todos aquellos versículos y yo dije, ¿y por qué no orar? ¿Por qué no? Imagínense un estudiante de teología pensando por qué no orar, era lo primero que tenía que haber hecho, ¿sí o no? Así que entonces me fui a mi cuarto y me arrodillé y oré. Le dije, Señor, tú me trajiste a este lugar, estoy pasando necesidades. Yo no sé por qué tú quieres que yo pase necesidades, porque así no puedo estudiar bien, estoy pendiente de que no tengo esto y aquello y lo otro. Ayúdame, Señor. Y bueno, oré un rato y le di gracias a Dios por estar allá, pero también no se podía esconder mi desesperación. La mañana siguiente, yo me desperté, me levanté, por supuesto tuve que pedir algunas cosas prestadas, me fui al comedor. Y cuando iba camino hacia el comedor, tenía que atravesar por el hogar de los muchachos que estudiaban el high school o la prepa, ¿verdad? Le dicen. Y cuando yo empecé a caminar por allí, me llamó el monitor de ese edificio, la persona que estaba encargada con las llaves, me llamó y me dijo, Flores. Y yo dije, ajá. Me dice, men, por fin te veo. Le digo, ¿cómo así que por fin me ves? He estado buscando por una semana. ¿A mí? Pero si yo estoy aquí. Sí, pero he preguntado por ti. Y todos me dicen, sí, él anda por aquí, pero yo no te he encontrado. Ajá, ¿qué pasó? Y este muchacho era mi amigo. Y él me dice, es que hace una semana te llegó esto. Y yo estoy buscándote para entregártelo. Y veo un sobre. Y cuando veo el sobre, reconozco la letra de mi padre. Yo digo, mi papá me escribió, qué bueno. Entonces abrí el sobre, y entonces en el sobre había una carta, pero con muy pocas letras. Y claro, yo estaba desesperado por el dinero, y yo miré bien en el sobre, no había más nada. Pero cuando leí su carta, él me saludó y todo eso, me dijo, hijo, te envié una transferencia de dinero al banco tal, así que ya debe estar disponible para ti. Y cuando yo vi aquello, no pude evitar llorando, porque yo dije, wow. Y le dije, ¿cuándo me dijiste tú que llegó esto? Eso tiene una semana aquí. Hace una semana. Yo oré esta mañana por algo que llegó hace una semana. Y entonces, por supuesto, yo me quedé impactado, me fui al comedor, desayuné aquel día como nunca había desayunado y estaba feliz, y a todos mis amigos que sabían de mi problema les conté, mira, me llegó una carta de mi papá, tengo dinero. Y después me fui al cuarto y me arrodillé y le di gracias a Dios. Y me puse a pensar, antes de que yo orara, ya la respuesta estaba aquí. Ya Dios conocía lo que yo estaba pasando y Él me lo dijo, solo que yo todavía no lo había escuchado. Hermanos, no tenemos por qué dudar. No hay razones para dudar. Cada vez que yo me encuentro en un problema, en una situación económica difícil, ¿qué creen ustedes que se me viene a la mente? Aquella fecha, cuando yo estaba pasando tanto trabajo
Y Dios ya sabía lo que me estaba pasando y Él ya había contestado mi oración, solo que yo no lo sabía. Y cada vez, hermanos, que algo pasa en mi vida, yo recuerdo esos momentos. Y les puedo contar muchos más. Les puedo contar otras experiencias que he vivido en las cuales he notado la mano de Dios actuando de una manera impresionante. Pero vamos al texto bíblico, en Apocalipsis, en el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos al versículo 17. Nosotros los seres humanos nos llenamos de dudas, nos llenamos de impaciencia, nos llenamos de desesperación, nos dejamos agobiar por los problemas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, y tengo un ministerio que así se llama, Volvamos a la Palabra, lo pueden encontrar en internet y lo pueden encontrar también en Facebook, Frank Flores Bible, bible.com o Frank Flores Bible. Y allí en Apocalipsis 1:17 dice, este es Juan, hermanos, el de Patmos. Él está teniendo esta visión maravillosa acerca de la gloria de Jesús. Y después que él tiene esta visión maravillosa, dice la Biblia, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No es algo extraño que en la Biblia un personaje bíblico tenga un encuentro cara a cara o personal con Dios y caiga al suelo. Cuando Jesús fue arrestado en el Getsemaní, cuando Jesús iba a ser arrestado en el Getsemaní, los soldados vinieron a él para apresarlo. Y en el forcejeo, y mientras los soldados se disponían, antes de que ellos se acercaran a Cristo, le preguntaron a sus discípulos, al grupo que estaba allí, le dijeron, estamos buscando a Jesús Nazareno. Y él dijo solamente dos palabras. Él dijo, yo soy. ¿Se acuerdan de la experiencia de Moisés con Dios en el monte Horeb? Cuando Moisés se iba a acercar a la presencia de Dios, que estaba escondida en aquella zarza que estaba quemándose, pero que no se quemaba, que no se consumía, el Señor le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, ¿qué cosa? Santo es. Y después le dijo, yo soy Jehová. Cuando Jesús en el Getsemaní dijo, yo soy, la Biblia dice que los que estaban allí retrocedieron y cayeron al suelo. El Espíritu Profecía dice que cayeron moribundos. Porque la gloria del Padre se reflejó a través del Hijo y los hizo retroceder y caer al suelo. Ahora Juan, en el Apocalipsis, dice, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y entonces Jesús puso su diestra sobre Juan y le dijo, ¿qué le dijo? No temas. No temas. Hermano, si tú vas a salir de este lugar hoy y te olvidas de todo lo que yo dije, se te olvidan las historias o se te olvidan todos los versículos, no te olvides de esas dos palabras que Jesús siempre dice. Él dice, no temas. Cuando tú estás en mayores problemas, cuando tú te encuentras en situaciones difíciles, y todos pasamos situaciones difíciles, cuando tú te sientes que estás como angustiado, agobiado, apretado por las situaciones, con la familia, con los hijos, el trabajo, el carro, las deudas, cuando te sientes oprimido, cuando tú crees que no hay nadie en el mundo que tenga problemas peores que los tuyos, en ese momento recuerda las palabras de Jesús,
Él siempre te va a decir, no temas. No temas porque yo estoy aquí a tu lado. No temas. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, hermano. Y vamos a buscar el capítulo 15 del libro de Génesis. Antes de entrar al capítulo 15, vamos a repasar un poquito lo que sucedió en el capítulo 14. Abraham libertó a su sobrino Lot. Hubo una guerra entre los reyes de Sodoma y Gomorra contra los otros reyes del oriente. Y los reyes, aquí dice el capítulo 14, que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Adma, contra Seneber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Ustedes recuerdan que Abraham y Lot se habían separado. Y Lot fue poniendo sus tiendas, dice la Biblia, hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Ahora están en guerra. Y sucede que los de Sodoma y Gomorra perdieron la batalla. Y esta gente, los de Babilonia, los de Medo-Persia, que eran los reyes que estaban oponiéndose, se llevaron en cautiverio a Lot, el sobrino de Abraham, y a Lot le llegó la noticia de que su sobrino estaba en cautiverio. Así que Abraham armó a sus siervos, dice la Biblia, 300 y algo, y se los llevó para rescatar a su sobrino. Y la Biblia dice que, versículo 15 del capítulo 14, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos los atacó y los fue siguiendo hasta Jobá, al norte de Damasco. Versículo 16 del capítulo 14 de Génesis, recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y la demás gente. Entonces ya sabemos, y esto lo estudiamos en una lección de escuela sabática el trimestre pasado, vino Melquisedec, y entonces Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. ¿Recuerdan? Muy bien. Ahora, hermanos, fíjense lo que está pasando aquí. El hombre de Dios, el hombre a quien Dios le dijo, de tu descendencia van a salir personas o gentes como las estrellas que están en el cielo, que no se van a poder contar. Ese Abraham es el mismo a quien Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, que voy a hacer de ti una nación grande. Ese Abraham que está peleando para recobrar a su sobrino es el mismo Abraham que edificaba altares, que colocaba animales sobre los altares e invocaba el nombre de Jehová. Ese es el mismo Abraham, ahora está peleando. Y por supuesto, nos podemos imaginar que si él se fue a la guerra para rescatar a su sobrino, allí hubo sangre, allí hubo muerte, allí hubo problemas. Eso es natural, porque tampoco fue que le dijo, mira, yo quiero a Lot, por favor, dame a Lot. Ay, sí, perdón, que es que lo agarramos. No, eso no pasó así. Tuvieron que pelear. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se siente Abraham? Abraham no solamente se siente mal por el hecho de que él está haciendo algo que no había estado haciendo nunca, sino que ahora tiene miedo de que sus enemigos se unan y lo ataquen a él. Capítulo 15, versículo 1. Entonces dice la Biblia, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿y qué le dijo? No temas, Abraham. Hermano, cuando tú te hallas en situaciones incómodas, puede ser que acabas de pasar por un trance espiritual, caíste en pecado, te sientes señalado, tú piensas que todo el mundo se te vino encima, tú ahora recuerdas que tú eres un líder en la iglesia o un director de un departamento en la iglesia y te sientes mal. Te sientes mal porque acabas de hacer algo que no debiste haber hecho. Y entonces la mente, déjenme corregir la expresión,
Entonces el diablo empieza a atacarte. Él sabe que estás en un momento vulnerable, débil, porque acabas de hacer algo que no debiste haber hecho. Te acabas de meter en un problema que pareciera no tener solución. Estás como en un laberinto, no hallas una puerta abierta para ti. Y cuando recurres a aquellos que tú piensas que son tu apoyo, te das cuenta que te dan la espalda. Entonces te sientes solo, te desesperas y dices, no vuelvo más para esa iglesia. Todos son una partida de hipócritas. ¿Quién crees tú que te está diciendo eso? Ese no es el Espíritu Santo que te está hablando. El diablo te está diciendo, no vale la pena. ¿Para qué vas a regresar? Además, mírate, no sirves, eres débil, vas a caer una y otra vez. ¿Para qué vas a volver? Deja eso ya. Anda, vive tu vida tranquilo. Vete a gozar de la vida, porque al fin y al cabo es una sola. Y el diablo empieza a alimentar en tu mente todos esos pensamientos. Y entonces estás tú en el valle de la decisión. ¿Qué hago? El Señor te dice, no temas. Yo soy tu escudo, dice el Señor, y tu galardón será ¿qué? Sobremanera grande. Te hallas allí, como hemos estado estudiando en esta lección de escuela sabática, te hallas en el crisol, estás siendo probado por el fuego. Pero hermano, mira lo que dice Santiago 1, es que Dios es maravilloso. El Señor es, hermano, cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos en la palabra la respuesta a todas nuestras situaciones. Santiago en el capítulo 1, allí dice el apóstol en los versículos 2 en adelante, acuérdense, el tema de esta mañana es no dudes, no tienes por qué dudar. Y las dos palabras que tú no debes olvidar hoy, no importando que te olvides de todo lo demás, es no temas. Versículo 2 en adelante, hermanos míos, dice el apóstol, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el Señor, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y entonces viene el versículo clave, es el versículo 6. Y dice el apóstol, pero pida ¿con qué? No dudando nada. Pida con fe sin dudar. Porque el que duda, y ustedes saben eso más que yo, porque la costa está aquí mismo, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la duda? Hay un capítulo del Camino a Cristo que se titula ¿qué hacer con la duda? Lea el capítulo del Camino a Cristo que se titula así. Y no olvide que Dios, hermano, Dios siempre está allí. Nosotros no debemos llegar a pensar que el Señor nos ha abandonado, porque somos nosotros los que lo dejamos a Él. Él no nos abandona. Vamos al libro de Génesis, que casi vamos a concluir. Yo no sé cuánto tiempo puedo yo estar aquí parado. Si ustedes me dejan aquí, yo sigo hablando hasta que sean las 3 de la tarde. Pero no es la idea, ¿verdad? No. En Génesis, en el capítulo 3, se está iniciando la historia del mundo. Dios acaba de crear al hombre y a la mujer como coronas de la creación. Y dice la Biblia que en el capítulo 3, el diablo que estaba al acecho entrampó a Eva, le montó una emboscada y la engañó, dice la Biblia. Y esta
después de haber comido del árbol que Dios dijo definitivamente no comas de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ella se fue con el fruto a mostrárselo a su marido. Y cuando Adán vio a Eva y vio el fruto, dice el espíritu de profecía, enseguida se dio cuenta de lo que había pasado. Era un hombre inteligente, estaba recién creado y supo lo que pasó. Y él decidió echar su suerte con su esposa. Él dijo: aquí hay una de dos, o le digo no y la dejo que se vaya, o me voy yo con ella. Y él, voluntaria, premeditadamente y sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, no así Eva, tomó del fruto y comió. ¿Qué creen ustedes que está pasando en el cielo? Porque esa es la pregunta que te tienes que hacer, hermano. Cada vez que sucede algo, tienes que preguntarte: ¿qué está pasando en el cielo? ¿Qué creen ustedes que pasó en el cielo? ¡Ah! Los ángeles vieron la escena. ¡Auch! Y les dolió. ¿Y qué creen ustedes entonces que hizo Jesús? Él dijo: bueno, me desobedecieron. Yo tengo todo el poder del universo para crear esta tierra otra vez, volver a ser una pareja, olvidar esto, borrar de la memoria de los ángeles todo lo que ha pasado, y aquí no ha pasado nada. ¿Tiene Dios poder para hacer eso, sí o no? Por supuesto, y más. Pero no lo hizo. En lugar de eso dijo: voy y los rescato. Amén. Porque, hermano, ese ser estaba recién creado. Y la Biblia dice, versículo 7 en adelante del capítulo 3 de Génesis: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y escucharon la voz de Jehová Dios en el huerto, que se paseaba al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Hermano, Dios no estaba en el cielo. El Señor bajó al Edén, al huerto, y Él mismo caminó, paseó en el Edén y empezó a llamar a Adán: Adán, Eva, Adán, ¿dónde están? Que no los veo. ¿Acaso él no sabía dónde estaban? Bueno, pero está haciendo lo mismo que hace contigo y conmigo todos los días. María, José, Luis, despiértate, levántate. Es momento de orar, es momento de estudiar la palabra. ¡Ey, Petra! ¡Ey! Y tú: es hora de despertarse. ¡Qué tarde es! No, espérate. Esa voz que tú escuchas allá en el fondo no son tus pensamientos, es el Espíritu Santo tratando de llamarte la atención, así como hizo Jesús con Adán. Y dice la Biblia, Jehová Dios, versículo 9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él dijo: escuché tu voz en el huerto. Yo te oí, claro, yo te oí, siempre te escucho. Pero ¿qué hizo? Me escondí porque tuve ¿qué? Miedo. Hermano, no temas. El Señor no viene a tu vida para tratar de dañarte. Él no ha venido a tu vida para tratar de malograrte, para ponerte peor, para arrastrarte. El Señor ha venido a tu vida para salvarte, para rescatarte, para levantarte. Como dice el Salmo 40, ya vamos a terminar. El Salmo 40 es uno de mis salmos favoritos. Vamos a leerlo. Allí dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí
y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, no temas. No temas. Si dudas, no dudes. No temas. Y déjenme contarles la última experiencia que les quería contar. Era el año 2000. Estaba yo en Puerto Rico. Estaba allá para colportar. Ustedes saben lo que es el colportar, supongo, ¿verdad? Muy bien. Pero ya tenía yo allí 2 meses y me estaba yendo súper mal, terriblemente mal. Mira, pídame usted que haga lo que sea, pero no me pida que colporte. Por favor, no. Yo me niego a hacerlo, pero lo tenía que hacer porque de algo tenía yo que vivir. Y me estaba yendo tan mal, que yo tenía deudas con la agencia de la librería, los clientes no me pagaban, no tenía un carro para poder llevar los libros, aquel calor en Puerto Rico. Ustedes saben qué hice yo esa mañana cuando me desperté. Me arrodillé y me puse a llorar. Y lloré como un bebé. Lloré y yo dije, Señor, ¿por qué me pusiste en esto? Tú sabes que no me gusta, Señor. Mira las deudas como las tengo, mira todo esto. Me acordé de lo que me había pasado en el colegio. Y yo dije, Señor, yo recuerdo aquella vez, pero ahora no veo tu mano, no veo una puerta abierta. Total que después de estar unos minutos en oración, me levanté de mis rodillas. Y en ese año yo tenía una matutina que, si no estoy mal, se titulaba A Solas con Jesús. Y si yo no estoy mal, la fecha era 14 de julio. Yo estaba en Puerto Rico en enero, pero yo abrí la matutina porque un pensamiento se me vino a la cabeza: abre la matutina. Y abrí la matutina y era el 14 de julio, si no estoy equivocado. Ustedes no me van a creer hasta que lo lean. La matutina empezaba así. Yo todavía lo recuerdo y se me erizan los pelos. Francisco se levantó aquella mañana como alguien que está en un bote en alta mar sin remos. Yo dije, mi nombre. Hermanos, yo no lo podía creer. Y entonces dijo, la matutina seguía diciendo, ¿qué hacen los hijos de Dios cuando se ven atribulados y cuando parece que todas las puertas se le han cerrado? Y yo decía, no puede ser, Él está hablando conmigo, me lo está diciendo a mí. Hermanos, la historia de esa matutina ese día todavía me da sentimiento cuando lo recuerdo. Hablaba de un hombre que era dueño de una zapatería. Y ese día él tenía que pagarle al banco el pagaré por 2 meses y no había vendido zapatos en 2 meses. Y ese día él se fue a su zapatería desesperado porque le iban a quitar las zapaterías si no pagaba. Tenía todo allí, zapatos, vidrieras limpias, el ayudante que lo atendía, todo estaba perfecto, pero no vendían nada. Igual que yo. Tenía los libros, tenía los clientes, tenía todo, pero nada de producción. Y dice que esa mañana él se fue a su trabajo como de costumbre y pasó el día y nada. Casi en el momento de cerrar la zapatería, se acercó un hombre que no tenía aspecto de tener nada y entró en la zapatería. Un hombre cualquiera. Y se puso a mirar los zapatos así como con curiosidad. Y entonces el ayudante le preguntó, ¿usted necesita algo? Le dice, sí, estoy buscando un par de zapatos. Ah, bueno, escoja cualquiera, que ya vamos a cerrar, pero apúrese que ya estamos por cerrar.
Y entonces este señor, el hombre de la historia, le dijo, no lo molestes, ya déjalo. No, es que él quiere comprar un par de zapatos, bueno, que se apure, porque ya vamos a cerrar y al fin y al cabo es el último día que vamos a estar aquí. Entonces el ayudante le pregunta, ¿y cuál quiere? ¿Qué color le busco? ¿Negro, marrón? ¿Qué color? No me busque nada, ya yo vi lo que quiero. ¿Oh sí, cuál es? Todos. Entonces el hombre se queda mirando y dice, mire señor, que no estamos para chistes a esta hora porque ya vamos a cerrar. ¿Qué zapatos quiere? Ya le dije, me los voy a llevar todos. ¿Todos qué? Todos los pares que tienen las vidrieras. ¿Qué usted no entiende? Entonces se queda mirando y dice, este señor que dice que se quiere llevar todos los pares de zapatos. Ay señor, por favor, no moleste, que mire que yo no me siento bien. ¿Me escuchó o no me escuchó? Me voy a llevar todos los pares de zapatos. ¿Cuánto es? Y el hombre ha sacado la cuenta. El dueño sacó la cuenta de lo que costaban todos los pares de zapatos que tenía en la Biblia. El dinero era exactamente lo que necesitaba de los 2 meses que le debía el banco, ni un centavo más, ni un centavo menos. Hermano, cuando él vio, se acordó y miró y dijo, esto es de Dios. Esa mañana cuando yo leí esa matutina, ¿qué creen ustedes? Yo respiré. Yo cogí nueva vida y yo dije, Señor, aunque me está yendo mal, no hay duda que tú me trajiste aquí. Ya no dudo más. Así que hermano, no temas. Si estás aquí, por algo es. Dios te bendiga y nos vemos dentro de un rato y vamos a estar toda la semana juntos. Anímate a acompañarnos, trae a tus amigos, vamos a disfrutar juntos de la palabra.